Gloria al Señor, mis amados. Vamos a comenzar en esta mañana con el estudio de nuestro tema para el día de hoy. Usted se recordará que vimos anteriormente que al igual que el suelo del árbol del arrepentimiento procede de la gracia soberana de Dios, así también la aljaba de donde proviene la flecha de la fe es esa misma gracia soberana de Dios, ya que ambos, tanto el arrepentimiento como la fe, son dones o regalos de Dios. Es lógico, decíamos el domingo pasado, que ambos procedan de la misma fuente. La fe y el arrepentimiento no son cosas con las que el hombre nace, no son cosas que son propias de la vida del hombre. Ningún hombre puede venirse a arrepentir de sus pecados por sí mismo. Hay algunos que así lo piensan, hay algunos que piensan que sí, que los hombres pueden arrepentirse por sí mismos de sus pecados. Estos son conocidos como arminianistas, y ellos enseñan que el hombre no es totalmente depravado, el hombre no es tan malo, como dicen los malvados calvinistas. Ellos dicen que hay algo de bondad en el corazón del hombre, que es el hombre el que se corrompe en el camino, que un niño nace siendo inocente, puro y santo, y que en el camino, cuando entra en contacto con la maldad de este mundo, es que ese hombre se corrompe. Pero esta pequeña pizca de bondad es la que hace al hombre ser o tener la capacidad para poner su fe en Jesús. Esto enseñan estas personas. Sin embargo, la Escritura nos muestra todo lo contrario. Vemos nosotros en Efesios 2, nos dice que sin Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 3:23 nos dice que todos pecamos y todos, sin excepción alguna, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, nacemos y nos encontramos sin Cristo. Y si nacemos y nos encontramos sin Cristo, nos encontramos en un estado de total depravación, siendo incapaces de responder al llamado eficaz de la gracia. Y por consiguiente, somos incapaces de arrepentirnos, a menos que el Señor venga y nos conceda ser conscientes de nuestro estado de maldad. Usted le pregunta en la calle a un hombre que anda perdido en sus vicios, en sus pecados, en sus depravaciones, si piensa que es malo, él le va a decir que no es tan malo, si él no le hace daño a los demás, no mata a nadie, no ha hecho nada tan malo en comparación a otros hombres. A menos que el Señor nos conceda que nosotros podamos ver la maldad de nuestro pecado, nuestra lejanía de Él, no vamos a poder arrepentirnos de nuestros pecados. Esta capacidad de poder ver esta maldad y de arrepentirnos es un don de Dios, no es una habilidad del ser humano. Si mire, de por sí ya nos cuesta pedir perdón cuando nos equivocamos, cuanto más arrepentirnos de nuestra maldad heredada por nuestros padres. Entonces, no es una habilidad que es propia del ser humano. Más adelante vamos a estudiar un poco más acerca de esto. Pero enseñar lo contrario, enseñar que el hombre sí tiene un poco de bondad y que puede ser capaz de arrepentirse y que puede ser capaz de salvarse, es a mi juicio una prepotencia y una altanería del más alto nivel. ¿Por qué? Porque estamos promoviendo la autosuficiencia, que el hombre es suficientemente bueno como para venir a términos con su Salvador. Por lo tanto, es innecesaria la intervención de Dios. Dios es innecesario. ¿Por qué? Porque cada hombre tiene suficiente bondad como para recapacitar de sus errores, pedir perdón por sus pecados y venir a Dios. Y eso es mentira, eso no es así. Si Dios no viene e interviene espiritualmente en nuestra vida, ningún hombre va a venir al conocimiento de que es un pecador y que necesita un Salvador. Ningún hombre puede tener fe en Jesucristo por sí mismo si no le es dado por Dios. Puede tener fe en muchas otras cosas, en un Cristo fabricado por su imaginación y por su propio corazón corrompido,
un Cristo que no exige ningún esfuerzo de santidad ni de justicia, sino que es simple y sencillamente, con profesar amor por todo el mundo, ya eres cristiano. Puede poner su fe en un Cristo inventado por su propio corazón. Puede poner su fe en el horóscopo, puede poner su fe en la brujería, puede poner su fe en sus propias obras y aún en la ciencia, pero no en Jesucristo, por lo menos no en Jesucristo de la Biblia. De hecho, Romanos 1, del versículo 13 en adelante, nos dice a nosotros que el hombre por naturaleza siente un rechazo hacia Dios y todo lo que tenga que ver con Él. Por lo tanto, el arrepentimiento y la fe son dones que proceden del Padre. Santiago 1, verso 17 nos deja vislumbrar un poco acerca de esto. Dice Santiago 1, 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando un hombre pone su fe en Jesucristo, no es porque ese hombre es más espiritual, no es porque ese hombre es más religioso, o ese hombre es más puro, más perfecto, más afortunado, nació en una familia cristiana y los otros no tuvieron esa oportunidad de nacer en una familia cristiana. No es porque es más sabio que sus congéneres. Es únicamente porque Dios, en su infinita misericordia y en su gracia soberana, le ha permitido que tenga fe y que se pueda arrepentir de sus pecados. Y esta enseñanza nosotros vamos a darnos cuenta que está contenida en toda la Biblia. Consideremos algunos pasajes que nos hablan acerca de eso. Por ejemplo, Filipenses 1:29, un pasaje que hemos leído ya en varias ocasiones. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y este pasaje es hermoso porque nos muestra que el sufrimiento es algo que Dios nos concede por amor a Cristo. ¿Cómo, hermano? ¿Dios quiere que yo sufra? Sí, porque a través del sufrimiento nuestra fe es refinada. Porque a través del sufrimiento se añade a nuestra vida paciencia y muchas otras virtudes que la palabra nos enseña que son necesarias, que experimentemos tribulaciones para que podamos llegar a términos con ellas. De lo contrario, no fuera posible. Así que este sufrimiento es algo que Dios nos concede por amor a Cristo. Y de la misma manera, la fe también dice ahí en Filipenses que es una concesión de Dios, que es algo que Dios nos concede. Así como nos concede el sufrir por Cristo, nos concede también creer en Él, nos concede la fe. Yo sé que ahí dice, nos concede creer en Él, no nos concede tener fe. Sin embargo, es lo mismo. Recuérdese que la palabra creer es la palabra pistei, que quiere decir fe. Y la fe es definida como la acción de creer. Por lo tanto, creer en Él es lo mismo que tener fe en Él. Así que este pasaje nos está diciendo que la fe es una concesión que viene de parte de Dios, así como el sufrimiento es algo que Dios nos concede y que nos concede por amor a Cristo. Así que podemos decir entonces, en base a este texto, que Dios le da fe a los hombres para que Cristo pueda ver el fruto de sus sufrimientos redentores. La fe es un don de Dios. Y en la invitación que giramos durante esta semana, usted recordará, para participar de este estudio, hacíamos dos preguntas. La primera es, ¿de dónde proviene la fe? ¿De dónde proviene la fe? Ya hemos contestado esta pregunta con la afirmación de que al ser un don de Dios, la fe procede de la gracia soberana de Dios, de donde provienen todos los dones o regalos que Dios nos hace. La segunda pregunta era, ¿cómo puede una persona tener fe? Y esa es la que vamos a responder a continuación. Para ello, quiero que me acompañe a nuestra norma infalible de fe, que es la Escritura. Abra su Biblia en Juan 3, del 3 al 5. Juan 3, del 3 al 5.
Usted lo busca, se lo voy a leer. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, verso 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiero inmediatamente que noten que en ese pasaje hay dos distinciones bien claras. Porque Jesús primeramente dice que con el nuevo nacimiento podemos ver el reino de Dios. Y segundamente, en el verso 5, Jesús nos dice que con el nacimiento, con el nuevo nacimiento, no podemos, únicamente con el nuevo nacimiento podemos entrar en el reino de Dios. Dice primero, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y segundamente, el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Ya vamos a ver qué significan estas cosas. Pero nuestro Señor Jesucristo enseña específicamente en este pasaje que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, por consiguiente, el que sí nace de nuevo, sí puede ver el reino de Dios. Y luego procede a responder la pregunta de Nicodemo: ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo? Nicodemo, el príncipe de Israel, el príncipe de los maestros de la ley, no sabía cómo podía un hombre nacer de nuevo. Y le pregunta a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Jesús le explica que el nacer de nuevo no es algo material, no es algo físico, sino que es una operación que hace el Espíritu en nosotros, lo que provoca que nosotros nazcamos de nuevo. Aquí vamos a ver una serie de paralelismos, que comparamos la vida física con la vida espiritual, para que nosotros entendamos cómo es que sucede esto del nuevo nacimiento. Y esto que sea una operación espiritual la que provoque que nosotros tengamos el nuevo nacimiento, es algo natural. Un bebé en el vientre de su madre no puede escoger tener vida. Un bebé no puede escoger cuándo va a, de repente a vivir. De la misma manera, un hombre que está espiritualmente muerto no puede escoger tener vida espiritual. De repente una mañana se despertó y dijo: hoy voy a nacer de nuevo. No, ningún hombre anda pensando en eso. Peor, se está muerto en sus delitos y pecados. Ambas cosas, tanto nacer a la vida natural como nacer a la vida espiritual, son una operación divina, son una operación sobrenatural de Dios. Es algo que Dios hace, no es algo que nosotros podemos hacer. Considere al primer Adán, cuando Dios forma al hombre del polvo. Ahí está esa masa de polvo inerte sobre el suelo. La masa de polvo no iba a tener vida por sí misma. ¿Qué fue necesario que hiciera Dios para que esa masa de polvo tuviera vida? Sopló aliento de vida en sus narices, nos dice la Escritura en Génesis 1. Y así, cuando Dios sopló aliento de vida en su nariz, el hombre vino a vivir, el hombre pudo vivir. Asimismo, cuando nosotros consideramos la vida en el vientre materno, ningún óvulo fecundado por un esperma puede venir a la vida si no hay una orden divina de parte de Dios para que ese óvulo fecundado pueda venir a la vida. Y esto lo consulté con la doctora el día de ayer, porque no quiero decir nada que después me vayan a decir médicamente o científicamente eso no está cierto. No es cierto. Y la doctora me confirmó, ¿verdad?, que puede un esperma fecundar un óvulo y convertirse en un óvulo anembrionario, ¿verdad? Estoy aprendiendo también términos médicos. Puede convertirse en un óvulo anembrionario. Anembrionado. Es un óvulo que no tiene vida. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre una cosa y otra, en que tenga vida y no tenga vida? La voluntad soberana de Dios.
Si Dios no dice que una criatura va a vivir, una criatura no puede vivir. Por designio de Dios, es por la gracia soberana de Dios que uno viene a la vida. Si Dios no ordena que haya vida en un óvulo, no la puede haber. Todos nosotros tenemos vida por la operación sobrenatural de Dios. Los científicos se debaten mucho acerca de este asunto. No pueden explicar ni replicar por su método científico, que dicho sea de paso, es un procedimiento inventado por un cristiano, pero no pueden ni inventar ni replicar por este método científico el punto exacto en que la vida del hombre viene a ser. Ellos no pueden igualar la obra del Creador divino. Pueden hacer fertilizaciones in vitro, en que emulan las condiciones que hay en el vientre de una mujer para que un esperma pueda fecundar un óvulo, pero no pueden hacer que ese óvulo fecundado tenga vida. Ellos pueden fabricar la materia prima para la vida, que es el ADN. Pueden fabricar este material que hace posible la vida, pero no pueden darle vida a un organismo. Y esto ha sido un gran tema de inspiración, ha sido un gran tema de controversia y de experimentación para todo tipo de científicos, tanto científicos formales como científicos informales, como son los psicólogos, que basan su campo de acción en teorías que no pueden ser comprobadas. Y todos concluyen en una misma cosa, de que son incapaces de crear vida. Un esperma puede fertilizar un óvulo, pero no por ello puede generar vida. Porque la vida, al igual que el arrepentimiento y al igual que la fe, son un don de Dios que proviene del Padre de las Luces. Entonces, así como la vida física no puede venir a pasar sin la operación sobrenatural de Dios, así también la vida espiritual no puede venir a ser sin la operación sobrenatural de Dios. Dios da la vida física y así también Dios da la vida espiritual. Ambas, la vida física como la vida espiritual, son un asunto, hermanos, que trasciende a la lógica, que trasciende a la racionalidad, y por lo tanto son asuntos espirituales de la fe. La explicación de nuestro Señor Jesucristo acerca del nuevo nacimiento nos ayuda a entender que Dios provoca en nosotros una nueva vida. Acuérdense, éramos como muertos vivientes. Cada uno de nosotros era muerto viviente, éramos zombies a causa de nuestros pecados. Un hombre muerto no tiene conciencia de absolutamente nada. Pero cuando viene a la vida, comienza a tener conciencia, comienza a tener experiencias y comienza a tener sensaciones que anteriormente no había tenido. Así que Dios provoca que nazcamos de nuevo, resucitándonos de nuestra muerte espiritual. Y a consecuencia de que ahora estamos espiritualmente vivos, a consecuencia de que Dios ha provocado que tengamos esta nueva vida espiritual, nosotros entonces ahora podemos tener fe. Un bebé que está vivo no puede respirar. Un bebé que está muerto no puede respirar. Asimismo, un alma que aún no ha sido vivificada, un alma que aún no ha experimentado ese nuevo nacimiento, esa obra sobrenatural de Dios que le causa venir a la vida, no puede de la misma manera tener fe. Porque la fe es para el alma lo que la respiración es para un cuerpo. Para un bebé que no está vivo no puede respirar. Asimismo, un alma que no ha nacido de nuevo no puede tener fe. La fe es a la vida espiritual lo que la respiración es para la vida física. Entonces, ¿cómo puede un niño respirar? Estando vivo. Para que un niño pueda respirar tiene que estar vivo. ¿Cómo puede una persona tener fe? Naciendo de nuevo. Una persona tiene que nacer de nuevo para poder tener fe. Y por eso es que las palabras de Jesús, mi hermano, son tan trascendentales
para un Nicodemo incrédulo y muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Así que, ¿qué es primero? ¿Nacer o respirar? ¿Qué hacemos primero? ¿Nacer o respirar? Lógicamente, una cosa antecede a la otra. Y usted va a decir, nacer. Pero no es que transcurre una gran cantidad de tiempo para que usted comience a respirar. Ambas cosas suceden casi simultáneamente. Nace y respira. Necesita respirar para mantenerse vivo. Así que ambas cosas ocurren simultáneamente. Y la última es resultado de la primera. Respira porque ha nacido, ¿verdad? Y porque ha nacido, está respirando. Asimismo, usted respira y luego vive, usted vive y luego respira. Son dos acciones que ocurren simultáneamente. Entonces podemos preguntarnos de esa misma manera, ¿qué es primero? ¿Nacer de nuevo o tener fe? ¿Qué es de nuevo? ¿Nacer primero o tener fe? Como en la vida física, también en la vida espiritual, uno nace de nuevo y a causa de esto tiene fe. Y esto es muy importante que lo entendamos, hermanos, porque muchos actualmente enseñan de manera errónea que la fe antecede al nuevo nacimiento. Hay muchos que enseñan que lo primero que ocurre en nosotros es que Dios nos concede tener fe para poder nacer de nuevo. Pero la verdad bíblica que nos persuade de lo contrario, nos muestra que de nada serviría recibir fe si estamos espiritualmente muertos. Esto sería tan inútil como intubar a un muerto para que pueda respirar mejor. ¿Qué le va a servir intubar a un muerto si ya está muerto? Es completamente inútil decir que Dios primero nos da fe y después nos resucita. O después nos da el nuevo nacimiento. No, es todo lo contrario. Dios nos permite nacer de nuevo y después nos da el don de la fe. Tristemente, muchos fuimos enseñados de esta manera errónea. Que los hombres nacen de nuevo por medio de la fe. Pero Jesús nos enseña que es al revés, que es al contrario. Que tenemos fe a causa de que nacemos de nuevo. Y la fe en sí misma es un don que viene acompañada del nuevo nacimiento. Al mismo tiempo, no hay vida física sin respiración. Igualmente, no hay vida espiritual sin la fe. Necesitamos la respiración para nuestra vida física, de la misma manera que necesitamos la fe para vivir nuestra vida espiritual. La respiración y la vida son cosas inseparables, así como la fe y la vida espiritual son cosas inseparables. Y el apóstol Juan nos da testimonio de esto en Juan 20:31. Mira lo que dice Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. ¿Se da cuenta cómo estas cosas van de la mano? Este verso no nos está enseñando que la fe viene primero y después la vida espiritual, sino que nos muestra que el carácter inseparable que tienen las dos, que tienen la fe y la vida espiritual. De manera que por este nuevo nacimiento es que nosotros podemos tener fe, y la fe nos faculta entonces para poder ver el reino de Dios y para poder entrar en el reino de Dios. Eso es lo que el Señor Jesús le está explicando a Nicodemo. Leamos nuevamente el verso 5. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Un elemento que se menciona acá es el agua. Una mala interpretación de este versículo nos pudiera llevar a pensar de que el agua es un elemento necesario para poder ver el reino, para poder entrar en el reino de Dios. Y de hecho, el Señor Jesucristo no se está refiriendo al agua del bautismo como necesaria para entrar en el reino. Muchas personas creen de verdad que este verso habla de que es necesario estar bautizado
para ser salvo y para poder entrar en el reino de los cielos. Y no es a eso lo que se está refiriendo el Señor. Ya hablamos un poco más acerca de esto cuando estábamos estudiando acerca de el follaje del árbol del arrepentimiento. El bautismo es solamente una evidencia de una nueva vida en Cristo y una ordenanza que es mandada por el Señor para ser observada por su iglesia. Es necesario que aclaremos a qué se refiere Jesús con esta enseñanza. Y como le dije, en la enseñanza acerca del follaje del árbol del arrepentimiento, que se refiere específicamente a esta señal del bautismo, explicamos de manera breve que este pasaje, Jesús nos está enseñando que hace referencia a un ritual judío de purificación con agua. En relación con el nuevo nacimiento, que es el contexto inmediato de este pasaje, lo que Jesús le enseña a Nicodemo es que el nuevo nacimiento purifica nuestra vida por la fe. Nos purifica de nuestros pecados anteriores y nos da una nueva vida limpia de nuestro pasado, limpia de nuestra herencia pecaminosa. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15:50: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En Adán nosotros recibimos una herencia de pecado y de corrupción. Por esa herencia nosotros no podemos entrar en el reino de los cielos, a menos que seamos despojados de esa grosura de pecado que heredamos por la sangre de nuestros ancestros carnales. La manera en la que nosotros somos despojados de esa herencia maldita es por medio de la fe que recibimos cuando nosotros nacemos de nuevo. Nosotros nacemos de nuevo, el Señor nos da la fe, y la fe ahora nos limpia de nuestra maldad, nos limpia de nuestro pecado. Y ahora que estamos limpios, como el agua limpia las impurezas, ahora sí podemos entrar en el reino de Dios. A eso se está refiriendo el Señor. No se está refiriendo a que tenemos que bautizarnos para ser salvos y para entrar en el reino de Dios. Nos está diciendo que por medio de la fe nosotros podemos ser limpios de todos nuestros pecados y de esa manera entrar en el reino de los cielos. Y es muy probable que el Señor Jesucristo haya utilizado esta figura para explicar el nuevo nacimiento a Nicodemo, extrayendo las palabras del profeta Ezequiel. Miren lo que dice Ezequiel 36, del 25 al 27. Ezequiel 36, del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y esto ocurre cuando nosotros nacemos de nuevo. Dice: y quitaré vuestra carne, de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Todo esto ocurre con el nuevo nacimiento. El Señor cambia nuestro corazón de carne, nuestro corazón de piedra, y nos da un corazón de carne. El Señor pone sus estatutos en nosotros. El Señor nos ayuda a andar en su ley. Y de esta manera nos limpia de toda la impureza y de todo el pecado que nosotros veníamos arrastrando anteriormente cuando estábamos muertos. Así que cuando dice nacer del agua y del Espíritu, se está refiriendo a esto. Que Dios nos concede el nuevo nacimiento, y con el nuevo nacimiento viene la fe, y la fe nos limpia de nuestras impurezas pasadas, haciéndonos andar en un nuevo camino de verdad y de santidad hacia Dios. Y es precisamente de esto de lo que venimos hablando. Dios nos limpia con la fe recibida en el nuevo nacimiento para que podamos despojarnos de esta herencia de pecado y maldad, y que podamos recibir de esta manera la herencia incorruptible del reino de los cielos, ahora que hemos sido purificados. Ahora que ya no somos carne y sangre, sino que somos del Espíritu,
ahora sí podemos entrar en el reino de los cielos. Esto mismo le explica Pedro al concilio de Jerusalén. Porque los judíos estaban ahí diciendo, no, los gentiles no tienen cabida con nosotros, porque no guardan los ritos de la ley, porque no guardan las obras que nosotros hacemos. Pedro les dice, un momentito, señores, Hechos 15, del 7 al 9. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Sí? Dios escogió que los gentiles escucharan por mi boca su palabra, la palabra del Evangelio, y que creyesen en el Evangelio. Verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio a través de las palabras de Pedro, dándoles al Espíritu Santo, lo mismo que a ustedes, varones israelitas. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Se da cuenta? La fe nos limpia de todas nuestras impurezas y de todos nuestros pecados, así como el agua limpia toda suciedad. Asimismo la fe nos limpia a nosotros para poder entrar en el reino del Señor. Dios purifica nuestros corazones por medio de la fe. Entonces ya sabemos de dónde viene la fe. Sabemos que es un don de Dios que proviene de la aljaba de la gracia soberana de Dios. Y sabemos cómo puede una persona tener fe. ¿Cómo puede una persona tener fe? Naciendo de nuevo. La respuesta que Jesús le da a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Niños, ¿de dónde viene la fe? De la gracia soberana de Dios. ¿Cómo puede una persona tener fe? Naciendo de nuevo. Ahora, la siguiente pregunta lógica sería, ¿cómo puede entonces una persona nacer de nuevo? Y eso usted ya lo sabe. El nacer de nuevo no depende de uno, sino del Señor. Y el Señor eso le explica a Nicodemo también. En el verso 8 le dice, Juan 3:8, le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En palabras simples, Jesús le está enseñando a Nicodemo que así como nadie sabe de dónde viene el viento y a dónde va, así nadie sabe cuándo Dios va a hacer la obra del nuevo nacimiento en una persona. Entonces viene Nicodemo a través de burro e insiste al Señor en el verso 9. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y entonces, ¿cómo puede uno nacer de nuevo? Porque Nicodemo seguía sin entender. Y Jesús le responde en los versos 10 y 11, Juan 3, del 10 al 11. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo, para ser máster, realmente no sabes nada. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Acuérdense de las palabras de Pedro ante el concilio. Y no recibís nuestro testimonio. Con estas palabras Jesús lo aplazó a Nicodemo. Tú eres el que enseña Antiguo Testamento y aún no sabes, con todas esas enseñanzas, cómo es que pueden conducirte a la salvación. ¿De qué te sirve saber tanto si no puedes encontrar salvación en tus estudios? Así que eso evidenció el corazón de Nicodemo al quedar manifiesto que el entendimiento que Nicodemo tenía acerca de las Escrituras era únicamente para su propia vanidad y no para su vida. En contraste, Jesús sí sabía de lo que estaba hablando. Y él le dice, toda mi enseñanza se basa en esto. ¿En qué? La palabra clave ahí en estos versos es en testimonio. Mi testimonio de que yo soy el Bar Enosh, el Hijo del Hombre. De esta manera hablaban los judíos y se referían al que había de venir, el Hijo del Hombre o el Bar Enosh, que era el Mesías, el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Y esto es, el conocimiento de estas cosas es lo que conduce al nuevo nacimiento. Porque si Jesús es el Mesías, entonces Jesús es capaz de perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Pero usted se da cuenta que muchos habían estudiado por muchos años todas estas lecturas del Antiguo Testamento. Mi hermano, si para poder ser un rabino de la categoría de Nicodemo, significa que por lo menos a la edad de 5 o 7 años, él tenía que tener memorizado todos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son la Torá de Dios. La gente conocía Biblia a morir. La gente tenía entendimiento y tenía inteligencia de las Escrituras. Pero como no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. El Señor confronta a Nicodemo y le dice: tu enseñanza no sirve de nada. No es porque estés convencido de que las Escrituras dicen que esta es la verdad, es porque hayas nacido de nuevo. Y esa es una obra espiritual que hace Dios. Muchos pueden tener el conocimiento y pueden saber que el Mesías y que va a venir, y ahorita están todavía debatiendo si el Mesías que anda ahí es el verdadero, el que ellos esperaban, solo porque viene del linaje correcto. Entonces ellos pueden tener el conocimiento, pero si el Señor no les abre los ojos para que miren que el Señor Jesucristo era el Bar Enosh, era el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo que esperamos, el Cristo que murió y resucitó para darnos la vida eterna. Si el Señor no les permite saber eso y conocerlo, ellos no van a saberlo, no van a nacer de nuevo. Así que es el testimonio de Cristo lo que permite que nosotros vengamos a la obra espiritual del nuevo nacimiento. Recibimos el nuevo nacimiento, mis hermanos, por escuchar el testimonio de Cristo. En aquel entonces, el testimonio de Cristo era dado por los apóstoles. Los apóstoles iban de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, enseñando el mensaje de Jesucristo. Y así como Pedro le dice al concilio de Jerusalén que el Señor les permitió a los judíos y a los gentiles en otros lados escuchar este testimonio, y por su voluntad y por su gracia soberana les permitió creer también a ese testimonio para que recibieran el don del Espíritu Santo y nacieran de nuevo. Uno viene al nuevo nacimiento por escuchar el testimonio de Cristo. Hechos 15:8. Dios, que conoce los corazones, dice Pedro al concilio, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Pedro fue y testificó del mensaje de Cristo, y el Señor utilizó esa predicación para dar testimonio en sus corazones de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al revelar eso en sus corazones, esta gente vino al nuevo nacimiento. Porque vino el nuevo nacimiento, Dios les concedió tener fe. Luego Pablo ratifica estas mismas cosas en la epístola a los Romanos. Romanos 10:17 dice: así que la fe es ¿por qué? Por el oír. Y el oír por música secular. El oír por una clase cualquiera. El oír por cualquier programación variada de radio. No, el oír la palabra. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la cadena de sucesión de la salvación se opera de la siguiente manera en condiciones normales: la predicación, el nuevo nacimiento, la fe y la santificación personal. La predicación de la palabra trae el testimonio de Cristo. Luego Dios, por su gracia soberana, concede a las personas nacer de nuevo y tener fe para escuchar estas palabras, recibir esta verdad y para ser limpiado y ser recibido en el reino de Dios.
Ahora, esto no quiere decir que nosotros no debamos hacer nada y solamente esperar que las cosas sucedan. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y hablamos que esta es la cadena de sucesión en condiciones normales. Hay, por supuesto, condiciones extraordinarias, como el ladrón en la cruz, que no tuvo chance de pasar por estas cosas, sino que Dios viene, hace lo que quiere y le revela inmediatamente la salvación a esa persona. Y esa persona pone su fe. El Señor le concede nacer de nuevo, poner su fe en Cristo, para estar esa misma tarde en el paraíso con Él. Y asimismo hay condiciones extraordinarias en las que una persona quizás escuchó el mensaje en algún momento, quizás tuvo una exposición a la palabra del Señor, pero por cualquier motivo o circunstancia cometió un suicidio. Es bien difícil en condiciones extremas, en condiciones extraordinarias, decir, no, esa persona no pudo escuchar el mensaje y está condenada en el infierno. Realmente nosotros no lo sabemos ni lo podríamos afirmar a ciencia cierta, porque la salvación es del Señor. La sangre de Cristo es capaz de perdonar los pecados pasados, presentes y futuros. Cuando una persona se suicida, no se muere inmediatamente. Hay un proceso de agonía, hay un proceso de muerte. Y no sabemos si en algún momento el Señor le concede, por su gran poder y por su infinita misericordia, que esa persona pueda arrepentirse y tener fe. Ahora, tampoco justificamos los suicidios y tampoco estamos diciendo que todos los que se suicidan son salvos también, no, de ninguna manera. Estamos diciendo que Dios puede operar en situaciones tanto normales como en situaciones extraordinarias. Ninguna persona que haya nacido verdaderamente de nuevo va a conducirse por esa ruta del suicidio y va a acabar con algo tan sagrado como su vida. Entonces, Dios, por medio de la predicación, nos permite nacer de nuevo, tener fe y venir a una santificación que nos permite a nosotros ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Esto no quiere decir tampoco que porque el nacer de nuevo y tener fe es un don de Dios, que nosotros solo tenemos que quedarnos ahí y esperar hasta que Dios decida darnos el nuevo nacimiento y poner fe en nosotros. Hay algo que nosotros debemos hacer. Es nuestra acción y nuestro deber creer en Cristo. Si efectivamente, hermanos, queremos ser salvos, no debemos sentarnos a preguntarnos, ¿y será que Dios me va a dar fe? ¿Y será que cuando me va a permitir Dios a mí tener fe? Si queremos ser salvos, incluso si no queremos serlo, la Biblia nos invita a poner nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando una persona dice por sí mismo, yo quiero creer, yo sé que lo que el pastor está diciendo es cierto, yo quiero creer, yo quiero tener fe, esa en sí misma es una evidencia de que Dios ya le ha dado fe para que pueda escuchar estas palabras y para que pueda ser convencido del pecado, de que usted necesita esa salvación. Solo que usted diga, no quiero creer, o no voy a creer por puro capricho, eso es lo único que lo puede privar a usted de que venga a Cristo. El Señor hace una invitación abierta para que el que quiera venir en pos de Él, que venga. Pero si quiere venir en pos de Él, tiene que negarse usted mismo. Tiene que silenciar las voces de usted mismo que le impiden venir a Cristo, porque usted mismo es su mayor obstáculo para poder venir a Él. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, mis hermanos, el hecho de que alguien quiera venir a Cristo indica que Dios le ha dado fe para creer. Y así como le dio fe para creer, así también le da la capacidad y le da la disposición para venir a Él. Porque Dios le va a dar la fe y no le va a dar la capacidad ni la disposición.
no es congruente con lo que es nuestro Dios. Si Dios le da la fe, Dios le va a dar la capacidad y Dios le va a dar la disposición para que pueda decir para sí mismo: yo quiero ir en pos de Cristo, yo necesito a Cristo, yo quiero tener fe, yo quiero nacer de nuevo. Hermano, si usted piensa eso en su mente y en su corazón, esa es evidencia que Dios ya hizo el trabajo en usted. ¿Por qué razón? Porque la gente del mundo, la gente de la calle que anda muerta en sus delitos y pecados, no tiene esa clase de pensamientos, no tiene esa clase de sentimientos. Entonces, si eso está pasando por su mente y por su corazón en este momento, y usted aún no ha venido a Cristo, esa es una evidencia de que usted ha recibido el don del nuevo nacimiento y el don de la fe. ¿Por qué? Porque un hombre muerto no siente ni piensa esas cosas. Por lo tanto, yo quiero exhortar en esta mañana a los que aún no han venido a la fe, que ya no se resistan más, que no se hagan de rogar, que vengan a Él. El nuevo nacimiento no es algo que le compete a usted. Usted no tiene que andar averiguando si nació de nuevo o no nació de nuevo, si recibió la fe o no recibió la fe. Eso es algo que Dios da. No es algo que nosotros podemos obtener por voluntad propia cuando nosotros queramos. Pero si usted es capaz de ver, de comprender, de analizar y de estar consciente de que usted es un gran pecador, y si usted puede comprender que usted tiene necesidad de ser salvo, que usted tiene la necesidad de un Salvador perfecto como Cristo Jesús, mi amado, usted ya ha nacido de nuevo y usted ha recibido el don de la fe. Ahora actúe en base a esa fe, pídale perdón a Dios por sus pecados y ponga su confianza para salvación en Cristo Jesús. Así que quiero invitarlo a que oremos en esta mañana. Primeramente, ahí cada uno en el lugar en donde está, vamos a hacer una oración en silencio y luego oramos todos juntos. El propósito es de que si usted nunca ha venido a Cristo de esta manera que nos muestra la Escritura, de esta manera que Jesús le muestra a Nicodemo y que le dice: te es necesario nacer de nuevo. Si usted nunca ha venido al Señor de esta manera, yo quiero invitarlo para que a través de esta oración personal usted pueda orar a Él para decirle: Señor, yo creo, yo quiero venir a ti. Señor, concédeme el nacer de nuevo para ti. Concédeme el tener fe para creer en ti, poder recibir de ti la vida eterna y entrar en tu reino. Oremos al Señor. Querido Dios, Padre de gloria y majestad, Señor, estamos humillados ante ti en esta mañana, sabiendo, Señor, de que somos pecadores, somos culpables de nuestros delitos y de nuestra maldad, que necesitamos tu perdón. Señor, ahora mismo te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por lo que cometimos, Señor, conscientes e inconscientemente, palabra, obra, pensamiento, motivación. Señor,
Pedimos que te recuerdes de tu palabra, que tú has prometido que tú tomarás nuestros pecados, los echarás al fondo de la mar. Señor, no tengas más memoria de nuestros pecados. Límpianos ahora por la fe, Señor, para que podamos despojarnos de toda herencia de pecado y de maldad heredada por nuestros padres, por la vana manera de vivir. Señor, no queremos seguir viviendo de esa misma manera. Queremos ser diferentes, Señor, queremos ser cambiados, queremos ser purificados por el agua de la fe. Señor, concede a que los que aún no te conocen puedan nacer de nuevo, Señor. Envíales ese don de fe para que puedan vivir vidas espirituales, Señor, asidos de tus promesas, y asidos, Señor, de la esperanza de la vida eterna, para que puedan sobrellevar y resistir, Señor, todas las pruebas, las tentaciones y las tribulaciones de este mundo caído. Señor, que puedan poner sus ojos en la vida eterna y que puedan actuar acordemente, Señor, para glorificarte en todos los caminos, para andar conforme a tu temor, Señor, obedeciendo tu ley, obedeciendo tu palabra. Que, Padre, ellos puedan ser nuestros hermanos, que puedan ser parte de esta familia de la fe. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Y